Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ilumine en este nuevo amanecer, hoy domingo 5 de noviembre del 2023, aquí para compartir un momento de reflexión con todos ustedes. Nos ponemos delante de la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, que cuya gracia se debe a que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezo hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Malaquías. Yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. Ahora les voy a dar a ustedes sacerdotes. Estas advertencias, si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo, puesto no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No han creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, cuando estuvimos entre ustedes los tratamos con la misma ternura con que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado a sernos sumamente queridos. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, le hemos predicado el Evangelio de Dios. Ahora damos gracias a Dios continuamente porque al recibir ustedes la palabra que le hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Alcen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan la filetería y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en el banquete y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestro, porque no tienen más un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llaman padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo, que es el mayor de entre ustedes. Sean servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, comencemos por el Evangelio. El Evangelio claramente nos habla de cumplir a cabalidad con los designios de Dios. Y dice claramente que hagamos caso a las palabras
de los escribas y fariseos, ¿no? Pero que no hagamos caso de su conducta, porque su conducta no es coherente con la palabra de Dios. O sea, ellos le exigen a las personas, ¿sí? Está colocando el ejemplo aquel entonces de que ellos le exigían a las personas que cumplieran con las obligaciones correspondientes a la ley, pero ninguno de ellos hacía lo correspondiente a la ley. Les gustaba que los demás hicieran lo que el Evangelio pedía, pero ellos no se comprometían con él. Y entonces el Señor les llama la atención, ¿no? Les dice que son hipócritas, que dicen una cosa pero hacen otra, en fin. Y en muchas ocasiones en nuestras vidas actuamos de esa misma manera. Muchas veces no somos coherentes en nuestro testimonio, de nuestra prédica a nuestra forma de actuar. Y el Señor nos pide que por favor seamos coherentes en ellos. Porque tiene mucho más testimonio nuestro comportamiento que nuestras palabras. Uno con las palabras puede decir muchas cosas bonitas, pero si esas palabras bonitas no tienen credibilidad en tu forma de actuar, pues no hay nada para hacer. No puede ser que yo invite a la paz, que mis palabras sean de pronto de un hombre de paz, pero yo sea el más agresivo. Yo sea el que más genero discordia o rivalidad, o esté generando rabia o ira o enemistad entre los hermanos. No tiene ningún sentido que estemos hablando de paz mientras estamos generando guerra entre las personas que nos rodean. El Señor nos pide en el Evangelio que aprendamos a ser coherentes por la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Que es fundamental y primordial. En la primera lectura, el profeta habla claramente de que el Señor escogió sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que a mí me cuesta, que muchos no creen en el sacerdocio del día. Cuando el Señor escoge los sacerdotes, los escoge de la tribu de Leví, y se guarda la tribu de Leví, que eran la familia de Aarón, y de él toma sus sacerdotes, la deja aparte, para que sean las personas que esas personas no eran perfectas, pero intentaban servir al Señor, ¿sí? Y la importancia del sacerdocio, pues, es fundamental siempre en la historia del Señor. Y vamos a hacer una reseña histórica aquí rapidito. ¿Cómo se perdonaban los pecados de las personas? Por medio de un chivo expiatorio. Se le llama así, se utiliza un chivo expiatorio porque era alguien a quien se le echaba la culpa, ¿sí? Por eso ese término se utiliza mucho a nivel político, chivo expiatorio. Se expiaban nuestros pecados en un animal al cual se sacrificaba. Digamos, yo tenía unas culpas, mis pecados, le pedía perdón al Señor, colocaba el animal, un becerro, un cabrito, y a él se le pasaban las culpas, se lo pasaba al sacerdote, el sacerdote lo sacrificaba. Entonces ahí se perdonaban los pecados. Había un sacrificio por la comunidad, había un sacrificio por la familia. De hecho, en el libro de Job, claramente Job se dice que todas las mañanas se levantaba a hacer un sacrificio por el pecado de sus hijos, por lo que ellos pudieran haber hecho y haber ofendido a Dios. Entonces, ¿cómo se perdonan los pecados? Por medio de un sacrificio. El sacrificio es de sangre. Esta tradición, para los que creemos en Dios, porque es que esa tradición se le dio a un pueblo, al pueblo hebreo. Y nosotros que somos cristianos, venimos, en nuestras raíces son judío-cristianas. Jesús es judío. Y se llama el cristianismo porque es Cristo. Y la palabra Cristo es el Redentor, o sea, el que se sacrifica, el Mesías, Jesucristo. Se habla en términos general de que Jesucristo está en sus dos condiciones, en su humana y en su forma divina, ¿sí?
el enviado, el Emmanuel con nosotros, Jesús, como dice el profeta. Entonces, Jesús hace un sacrificio, sí. Miren que el templo de Jerusalén desaparece, pero hasta donde estaba Jesús se seguían ofreciendo sacrificios. ¿Sí? Se ofrecían sacrificios especialmente por los pecados o se ofrecían sacrificios por la acción de gracias. Siempre se hacía de esa manera. Y entonces se vienen a ofrecer estos sacrificios y Jesús hace uno solo. Pero como dice San Pablo, y como lo dice el mismo Jesús en San Lucas y en los diferentes evangelios cuando presenta la última cena, Él se ofrece como sacrificio. Y Él lo dice claramente en San Juan, capítulo 6, versículo 56 en adelante. El que coma mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y Él demuestra la última cena como el sacrificio pascual, como ese sacrificio que hicieron durante miles de años su pueblo, al cual Él respeta, quiere y ama, al cual Dios se lo tomó como un pueblo elegido, ¿sí? Con el cual hizo un pacto, hizo una alianza, que hizo la primera, fue imperfecta, y hace la segunda, donde saca el corazón de piedra, coloca un corazón de carne y lo llena de su Espíritu Santo, que es la venida de Pentecostés que aparece en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ahí está. Entonces, las Escrituras se van explicando las Escrituras. Y más que hacerle un llamado de pronto a nuestros hermanos protestantes, o a nuestros hermanos separados, a nuestros hermanos esperados, es más un llamado de atención a nosotros mismos como católicos. Porque nosotros mismos nos llamamos y nos decimos ser católicos. Y no creemos en la Eucaristía. ¿Y por qué te lo digo que no creemos en la Eucaristía? Porque no vamos al encuentro con ella. No creemos en los sacramentos. Decimos ser católicos y no estamos tan convencidos. Y si estuviéramos tan convencidos, pues nos alimentaríamos todos los días del cuerpo y la sangre de Cristo. Y no porque Edwin Andrés lo diga, sino porque las Escrituras lo dicen claramente. ¿Sí? Y Jesucristo se hizo sacerdote como Melquisedec, como rey de Salem. Lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 5 en adelante. ¿Sí? Él es el sacerdocio eterno. Y ofrece un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Siempre tiene que haber un sacrificio, por eso todos los días hay misa. Sigue habiendo un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces seguimos pensando que solamente Jesús murió en la cruz por el perdón de nosotros. No, porque todos los días son diferentes. Entonces Él murió por mis pecados hace 2000 años y todos los pecados que yo he cometido en mi vida no, porque todos los días cometemos pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Entonces todos los días necesito el perdón de los pecados, porque esto es como, voy a utilizar algo que no se debería utilizar como ejemplo, pero se termina convirtiendo como un espacio muy grande al cual yo comienzo a tirar papelitos. ¿Sí? Está limpia la habitación y comienzo a tirar papelitos. Entonces imagínate si yo no recojo la basura de hoy y todos los días tiro papeles ahí. Yo tengo 46 años, entonces si yo tiro papeles durante 46 años, imagínate el basurero tan grande que voy a tener en esa habitación que sería mi alma. Imposible. Entonces el Señor nos regaló algo extraordinario que es el sacrificio en el altar, cuando Él se convierte ahora en cuerpo y sangre de Cristo por medio del pan y el vino, y se regaló las dos especies más naturales de la tierra, que son las uvas y el trigo. Escogió las más nobles, porque la uva hay que pisarla. La uva ahorita se industrializa y se saca el vino de otra manera, pero cuando usted iba a sacar la uva, ¿qué se hacía? Se pisaban unas tolvas grandes de madera, y las mujeres y los hombres pisaban las uvas y sacaban así el jugo de las uvas. ¿Y el trigo qué tenía que hacer? Paliarlo. Después de que cortabas las espigas, lo golpeabas, lo maceteabas. Eso es lo que hacías para sacar el grano. Ese es el proceso. Y Jesús quiere quedarse en esas dos especies que son traídas de la tierra.
y se queda ahí y se da a nosotros. Todos los días hay un sacrificio en el altar por el perdón de nuestros pecados. Seguimos estando en ese proceso. Todos los días de nuestras vidas el Señor ofrece, ¿sí? Y lo dice claramente San Pablo en sus cartas, ¿sí? Entonces no es un día más que conmemoramos que Jesús murió y resucitó y murió. No, Señor, no es eso. Esto está más vivo que nunca. Es de todos los días, ¿sí? Morimos con Él y nacemos con Él. Así que, queridos hermanos, yo los invito a todos, especialmente nosotros que nos llamamos católicos, cristianos, que asumamos nuestra realidad de católicos de verdad, que vayamos a la Santa Eucaristía, que participemos de ella. Y si no estamos preparados, pidámosle al Señor que venga espiritualmente por medio de la acción del Espíritu Santo en su comunión bendita, mientras nos preparamos en el sacramento de la confesión y después poderlo recibir. Nadie, por más confesado que estemos, somos dignos de recibir a Cristo. Lo recibimos porque Él en su infinita misericordia y en su infinita piedad se nos da. Solamente es compartir este mensaje. Me disculparán, casi 8 días, un poco tareado con otras cosas, pero ya regresando otra vez a esta evangelización que es tan importante. Espero que les sirva de alguna manera. Compártanla. Esto es algo que se hace sin ningún interés. Así que compártanlo, denle like y suscríbanse al canal si lo desean. Y aquí estamos, buscando un poco más de formarnos en el camino del Señor. Ya saben, este servidor Edwin Andrés López, licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad Santa María la Antigua, y comparte un poquito de lo que se ha podido obtener en el conocimiento de la evangelización. Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan feliz día en el Señor.